Al abordar un crucero o ferry, confías tu vida al capitán y su equipo. En una emergencia, lo último que esperas es que abandone el barco, dejándote a tu suerte. Este video recopila clips de este canal sobre capitanes que abandonan el barco antes que los pasajeros, mostrando mayor devastación. Si ya viste uno de estos videos, usa las marcas de tiempo en la descripción para adelantar. La corriente de Agulhas, la más poderosa del mundo, fluye por la costa este de Sudáfrica. En 1991, el Oceanus pierde una batalla contra la corriente, vientos de 40 nudos, oleaje de 9 metros, mal mantenimiento y malas decisiones. El Oceanus fue un crucero francés de propiedad griega. El barco fue originalmente votado en julio de 1952 como el Jean Le Bourg en Faux Chantier de la Garonne en Burdeos, siendo el último de 4 barcos gemelos construidos para Messageries Maritimes. Pueden decirme en los comentarios qué tan mal pronuncié esos nombres franceses. Tiene 153 metros de largo, 20 metros de manga, un calado de 7 metros bajo la línea de flotación y una capacidad para 550 pasajeros más 250 tripulantes. Su primer contrato como barco de pasajeros es entre Marsella, Madagascar y Mauricio. Durante más de 20 años tuvo varios nombres: Mykonai, Ancona y Eastern Princess, antes de ser registrado en El Pireo, El Pireus y El Piraeus. En Grecia como Oceanus en 1973. Construido como barco de pasajeros transoceánico, el Oceanus fue reconstruido antes de operar como crucero para Epirotiki Lines de Grecia. Entre 1988 y 1991, Epirotiki Lines pierde 2 embarcaciones. El Pegasus, su buque insignia, se incendia y hunde en aguas poco profundas, mientras el Júpiter colisiona con un carguero y se hunde a 82 metros, perdiendo 4 vidas. En 1991, TFC Tours de Johannesburgo fleta el Oceanus en Sudáfrica para una temporada de 8 meses. El barco tiene casi 40 años y muestra desgaste. Varias placas del casco, que son las láminas de metal del exterior del barco, están sueltas. En un viaje a Mozambique, el barco tuvo problemas con aguas residuales en regaderas y baños. Las reparaciones inician retirando válvulas de retención defectuosas de los tanques de aguas residuales. Se retira el tubo de ventilación del tanque de aguas residuales, dejando un agujero de 10 centímetros entre la sala de generadores y el tanque. Las reparaciones siguen pendientes. Las válvulas de retención y el tubo de ventilación no se reemplazan. El 3 de agosto de 1991 a las 3 p.m. el Oceanus sale de East London, Sudáfrica, hacia Durban. Su hora de salida se retrasa debido a una amenaza de bomba. El capitán Ilanis Avranis, un marinero experimentado con 20 años de experiencia como oficial y 30 como marinero, está al mando. El barco navega hacia vientos de 40 nudos y un imponente oleaje de 9 metros, haciendo que el mar sea cada vez más turbulento. La fiesta de despedida con los músicos y animadores Moss Hills y su esposa Tracy se realizará en la cubierta. El mar agitado los obliga a cambiar la sede al interior de el Salón 4 Estaciones. Aunque Moss, Tracy y el equipo de entretenimiento intentan crear un ambiente festivo, la mayoría de los pasajeros prefiere quedarse en sus camarotes hasta que pase la tormenta. La tormenta se intensifica a medida que avanza la noche. En la primera tanda de la cena, los meseros luchan por mantener el equilibrio y es difícil llevar las bandejas sin derramar. La comida cae de las mesas cuando el barco se mueve por el oleaje y el viento. Justo lo que quieres en un crucero por el océano. Los barcos tienen un caja de mar, una abertura bajo la línea de flotación que permite tomar agua para enfriar motores y llenar tanques de lastre. Este cofre tiene una fuga. A las 9:30 de la noche, frente a la costa salvaje de Transkei, ocurre una explosión en la sala de máquinas. Luego, el barco pierde energía. El ingeniero informa al capitán Avranis que el agua entra al casco, inunda la sala de generadores y provoca una pequeña explosión por cortocircuito.
Sin energía, los motores se apagan y el barco deriva en el mar embravecido. El agua sube hasta llegar al agujero de 10 centímetros en el mamparo, donde debería estar el tubo de ventilación. El agua de mar cruza el mamparo y llena el tanque de aguas residuales. Al retirar las válvulas de retención para reparar el tanque, el agua sube por las tuberías principales de drenaje. Las regaderas, inodoros y unidades de eliminación de desechos conectadas al sistema permiten que el agua fluya desde la caja de mar a través del tanque de aguas residuales y suba hasta las camarotes. La tripulación en la sala de máquinas escapa de los compartimentos inundados. Por pánico, no cierran las escotillas de los mamparos en la cubierta inferior, aunque es el procedimiento estándar en emergencias. Con el motor apagado, el barco pierde la estabilidad que le da el impulso en el oleaje. Mientras el barco se balancea sin rumbo a través de los mares agitados, las olas golpean contra las deterioradas placas exteriores del casco. La tripulación no activa las alarmas ni hace ningún anuncio para alertar a los pasajeros sobre la situación que están enfrentando. Moss Hills, músico de Zimbabue, su esposa Tracy y colegas artistas notan que el barco se balancea de forma inusual. El barco escora a estribor. Deciden investigar. Al bajar a cubiertas inferiores, encuentran agua inundando cabinas y pasillos. El Oceanus se hunde. Lorraine Betts, la directora de crucero, informa que el capitán ordenó a la tripulación abandonar el barco. Los miembros de la tripulación se dirigen a los botes salvavidas y comienzan a evacuar el barco. Suben a bordo a cualquier pasajero disponible, pero escapan sin llenar los botes salvavidas. Ni siquiera llenan los botes salvavidas antes de cortar las cuerdas. Moss y Tracy lanzan rápido los botes salvavidas restantes, cada uno con hasta 90 pasajeros. Los motores del bote salvavidas no arrancan, así que quedan a la deriva con la corriente, el viento y las olas. A medida que el barco escora más hacia estribor, se vuelve demasiado peligroso seguir lanzando botes salvavidas. Casi 220 personas siguen en el barco que se hunde. Moss Hills y varios pasajeros suben al puente para buscar miembros de la tripulación que puedan ayudar con la evacuación. El puente está desierto. Moss utiliza la radio para transmitir una llamada de auxilio. El capitán Detmar, a bordo del buque portacontenedores Ned Lloyd Mauritius, responde a la llamada de Mayday. Moss explica que es el guitarrista a bordo y que la tripulación no está en el puente. Tras una breve pausa para asimilar la asombrosa incompetencia, el capitán Detmar le da a Moss instrucciones para manejar la situación. Luego transmite las coordenadas del Oceanus, pide ayuda a barcos cercanos y comunica la situación a las autoridades sudafricanas. La Marina y la Fuerza Aérea Sudafricanas envían 16 helicópteros para apoyar la búsqueda y rescate. Estos helicópteros evacúan por aire a pasajeros y tripulación hacia los asentamientos cercanos de Haven y Hole in the Wall, unas 6 millas al sur de Coffee Bay en la costa salvaje. El capitán Detmar del Ned Lloyd Mauritius despliega botes salvavidas y tripulación para subir a los pasajeros a bordo. El primer helicóptero baja a 2 buzos de la Marina en la cubierta del Oceanus para coordinar la evacuación. El capitán Abranis encabeza la fila. El buzo de la Marina, Paul Wiley, lo detiene y le pide esperar a que evacúen mujeres, niños y personas mayores. Wiley se aleja para buscar a un pasajero mayor y, al volver, Abranis ya ha apartado a los pasajeros. Se asegura con el arnés y lo izan a un lugar seguro. De 16 helicópteros de rescate, 13 son Pumas de la Fuerza Aérea Sudafricana, 9 izan a 220 personas desde la embarcación que se hunde y los demás buscan sobrevivientes en la zona. Los helicópteros de rescate ejecutan un ballet aéreo al levantar pasajeros de las cubiertas de proa y popa. Los helicópteros se alternan para llevar pasajeros a la costa y volver al barco. La directora de crucero Lorraine Betts prioriza a ancianos, mujeres y niños. Los animadores Julian Butler, Moss Hills, Tracy Hills y Robert Boldman son de los últimos 5 en ser rescatados del barco hundiéndose. Las 581 personas a bordo llegan sanas y salvas a la costa tras una operación de rescate de 7 horas. A las 3:30 de la tarde del día siguiente, el Oceanus comienza a inclinarse hacia un lado y su popa se eleva.
La proa golpea el lecho marino arenoso a unos 90 metros de profundidad. Más de 60 metros de popa sobresalen del agua. Poco después, el barco se sumerge bajo la línea de flotación. El Oceanus reposa sobre estribor, con la proa apuntando al mar. El capitán Abranis queda en el punto de mira. Como el capitán del Costa Concordia, Abranis deja el barco mientras cientos de pasajeros esperan ser rescatados y solo los animadores ayudan en la evacuación. Él justifica que dejó el barco temprano para coordinar y supervisar el rescate desde un helicóptero. Abranis afirma que las baterías descargadas de los radios causan el problema de comunicación. Cuando ordeno abandonar el barco, es para todos, sin importar la hora. Si alguien quiere quedarse, puede hacerlo. Aunque explicó su versión, los medios lo muestran como ejemplo de conducta poco profesional al mando. En 1992, el capitán Abranis y otros oficiales fueron hallados culpables de negligencia por una junta griega por abandonar el barco sin ayudar a los pasajeros durante la crisis. Abranis no va a la cárcel y Epirotiki Lines le da el mando de un ferry hasta su jubilación. Los vikingos sacrificaban a un esclavo a su dios del mar cuando botaban un barco. Hoy en día, la tradición es romper una botella de champaña contra el casco de un barco. Dicen que es mala suerte si la botella no se rompe. Quizás el Costa Concordia estaba destinado al desastre desde el principio. El Costa Concordia pertenece y es operado por Costa Cruises, parte de Carnival Corporation, que controla el 50% de los cruceros mundiales. Votado en 2005 con un costo de $600 millones, es uno de los cruceros más grandes de Italia. Mide 952 pies de largo, 116 de ancho y tiene un calado de 26 pies, es decir, esa parte queda bajo la línea de flotación. El barco pesa 60.000 toneladas, por lo que debe desplazar agua equivalente a 24 albercas olímpicas para flotar. Las cubiertas inferiores, bajo la línea de flotación, contienen funciones mecánicas como la sala de máquinas y la planta de energía diésel eléctrica. Sobre la línea de flotación hay 1.500 camarotes de lujo, 6 restaurantes, 13 bares, un spa y gimnasio de 2 pisos, teatro de 3 pisos, 4 albercas casino, discoteca y entretenimiento para más de 3.000 huéspedes. El barco cuenta con tecnología avanzada en el puente, cartas electrónicas que muestran la posición GPS y ecosondas que indican la profundidad bajo el casco. Las rutas se programan y cualquier desviación activa una alarma. Cuando un crucero navega cerca de una isla, las alarmas se activan y el personal del puente debe apagarlas manualmente. Una pasada como el sobrevuelo es común en cruceros. El 14 de agosto de 2011, el Costa Concordia recibe la orden de navegar cerca de la isla del Giglio como saludo para un festival local. El capitán Francesco Scatino atiende la solicitud y el Concordia navega sin incidentes durante el día. Para realizar una pasada que se desvíe del plan de ruta predeterminado, la tripulación debe planear y coordinar la ruta. Revisan la carta náutica para conocer la profundidad y determinar una distancia segura de aguas poco profundas. Luego deben tomar en cuenta las condiciones meteorológicas. El viento los empujará hacia la isla o los alejará de ella en el momento en que pasen navegando. Luego deben planear el control del timón. Si navegas un yate pequeño cerca de aguas poco profundas, puedes cambiar de dirección bastante rápido. Un barco como el Costa Concordia tarda en girar por su tamaño e impulso. Eso significa que necesitas anticipar la posición y dirección de un barco y hacer ajustes a tu rumbo mucho antes de que el barco responda por completo. A las 7 de la noche del 13 de enero de 2012, el Costa Concordia sale de Civitavecchia, Italia, para un crucero de 7 días. La primera parada será en Savona, Riviera Italiana, a 250 millas al noroeste.
Hay más de 1.000 miembros de la tripulación y más de 3.000 pasajeros, para un total de 4.229 personas a bordo. Alrededor de 600 pasajeros se embarcan en Civitavecchia. En un plazo de 24 horas, todos los pasajeros deben participar en un simulacro de evacuación. En este simulacro obligatorio, los pasajeros conocerán la alarma de evacuación, la ubicación de botes salvavidas, su estación de reunión y cómo actuar en una emergencia. Pero por ahora, el barco zarpa y los pasajeros se adaptan a la vida en el mar. El capitán Francesco Scatino, de 51 años, está entreteniendo a Dominika Semortan, una bailarina moldava de 25 años que es invitada del capitán y no paga por estar a bordo. El capitán está casado y tiene una hija, pero tal vez el capitán de una gran embarcación tenga algunos privilegios que no se mencionan en la descripción del puesto. Scatino informa a la tripulación que hará un saludo de navegación frente a la isla de Giglio. El barco reduce la velocidad mientras el capitán cena. El primer oficial Ciro Ambrosio dirige el barco a la isla de Giglio y apaga la alarma que le advierte sobre su desvío de rumbo. Scatino y su invitada cenan y luego él la lleva al puente a las 9. El maître del barco, Antonello Tiaboli, originario de la isla de Giglio, ya está ahí. Mario Palombo, capitán retirado de costa y mentor de Scatino, vive en la isla. Scatino tiene numerosas razones para hacer un saludo a la isla de Giglio, una joven a la que quiere impresionar, su mentor y su maître. La tripulación acelera el barco a 16 nudos para recuperar el tiempo perdido durante la cena del capitán. Mientras el maître llama al capitán retirado de la costa, Scatino pide a Ambrosio que revise el radar porque el capitán olvidó sus lentes en el camarote. El maître le pasa el teléfono a Scatino para que los dos capitanes se pongan al día. Scatino le pide consejo al capitán retirado sobre qué tan cerca puede navegar de Giglio. Dice que quiere acercarse hasta 0.4 millas náuticas, aproximadamente 2.500 pies de la costa. El capitán retirado le comenta que la profundidad es buena, pero no es necesario acercarse tanto ya que en invierno hay poca gente en la isla. Él está en su casa de invierno en el continente. El capitán Scatino ya hizo este recorrido antes y quizá solo sigue la corriente al capitán retirado al pedirle consejo. Lo que me llama la atención es que el capitán Scatino le está preguntando a otro capitán sobre las profundidades cuando debería estar consultando las cartas náuticas que muestran las profundidades alrededor de la isla. Ahora su concentración está dividida entre una pantalla de radar que no puede leer, una llamada telefónica en la que le aconsejan no navegar demasiado cerca y casi se puede percibir su actitud temeraria. Ahora soy el capitán, ya lo he hecho antes y sé lo que hago. Veo la isla. Y mientras está en el teléfono, el barco se acerca a la isla a una velocidad que está pensada para recuperar tiempo, no para maniobrar alrededor de una isla. El capitán Scatino navega a la vista, no por instrumentos. Ordena al timonel girar a estribor para que el barco se alinee con el puerto de Giglio. Ahora nota que el barco está más cerca de la isla de lo esperado y ve una formación rocosa bajo la línea de flotación a la izquierda. Instintivamente, grita para girar el barco a estribor, indicando al timonel girar completamente a la derecha. La proa del barco gira hacia estribor y esquiva las rocas. Si estás conduciendo un auto y giras el volante, las ruedas traseras siguen el camino de las ruedas delanteras, pero un barco es diferente. Al girar el timón, el barco rota alrededor del centro del casco, que es el punto de apoyo. Mientras la proa del Costa Concordia gira a estribor, la popa gira a babor. Scatino nota su error y ordena todo a babor para corregir la instrucción previa. Por un instante, la proa y el centro del barco superan las rocas. Mientras muchos pasajeros cenan, se oye un fuerte estruendo, seguido de crujidos y chirridos de metal doblándose como una lata. El barco tiembla y se estremece. Los vasos caen de los estantes del bar, los platos se deslizan de las mesas y se estrellan contra el suelo. El barco choca contra el saliente rocoso justo frente a la isla toscana de Giglio. El arrecife es conocido como La Escole y puede verse en las cartas de navegación del barco, a unos 800 metros del puerto. El Costa Concordia hace contacto con el arrecife a 8 metros bajo la línea de flotación, en el lado de babor hacia la popa, arrancando dos largas láminas de metal del casco del barco de unos 50 metros de largo.
Una roca del tamaño de un auto pequeño queda incrustada en el casco del barco. El agua de mar comienza a inundar la sala de máquinas, sumergiendo los generadores y motores. Las luces se apagan repentinamente, dejando a los pasajeros en la oscuridad y causando pánico, hasta que se encienden las luces de emergencia. El jefe de máquinas informa al puente que el agua está inundando la sala de máquinas y que el barco se va a hundir. El agua de mar sube rápido al tablero principal de la sala de control de máquinas. Las cubiertas inferiores están divididas en grandes compartimentos. Si se inundan 4 compartimentos, el barco podría hundirse. El capitán Scatino nota que varios instrumentos fallan en el puente. A las 9:45 p.m. suena una alarma. 2 silbatos largos y uno corto avisan a la tripulación de un problema. A las 9:50 p.m. el barco se inclina. Se está inclinando hacia babor, que es hacia el lado donde el agua está inundando las salas de máquinas. La tripulación informa a los pasajeros que todo está bien, solo hay una falla eléctrica bajo control y les pide disfrutar la noche. A las 9:57 de la noche, 15 minutos después de que el barco choca contra la roca, Scatino llama al centro de operaciones de Costa Cruises. Le dice al ejecutivo Roberto Ferrarini que un compartimento está inundado, el compartimento con los motores de propulsión eléctrica, y que con esa situación la flotabilidad del barco no está comprometida. Scatino no comprende la gravedad del impacto. 5 compartimentos se inundan y no escucha a su jefe de máquinas. La guardia costera empieza a recibir llamadas de pasajeros en el barco. Localizan el Concordia en su radar cerca de Giglio 6 minutos después de la primera llamada, a las 10:12 de la noche. Contactan al barco por radio y preguntan la situación. El oficial de navegación, Simón Canessa, de 26 años, responde que solo hay un apagón eléctrico. Ella debe seguir las órdenes del capitán de minimizar la situación y afirmar que todo está bajo control, aunque sabe que el barco se está inundando. La guardia costera pregunta si requieren ayuda y el oficial responde que no por ahora. Los motores y pantallas están apagados. El barco va a la deriva y pierde velocidad. Su inercia lo lleva al norte por la costa de la isla, pasando el puerto y una península rocosa llamada Punta Gavianara. La última maniobra de Scatino es trabar el timón completamente a estribor. El impulso del barco lo lleva hacia adelante, girándolo finalmente contra el viento y completando un giro de 180 grados. Ahora el viento empuja el barco de regreso hacia la isla. El agua en las cubiertas inferiores y el viento alteran el peso del barco, cambiando la escora de babor a estribor. Scatino suelta las anclas del barco, pero no se aferran al fondo marino. La guardia costera hace otra llamada al puente del Concordia. Esta vez, el navegante les informa que está entrando agua y que el barco está escorado. A las 10:26 p.m., Scatino informa a Roberto Ferrarini en el centro de operaciones de costa que 2 compartimentos están inundados y maniobra el barco hacia tierra. La realidad es que no tiene control. El viento y lo que queda del impulso del barco lo están llevando hacia las rocas. A las 10:28 p.m., la guardia costera pide a todos los barcos cercanos dirigirse a la isla de Giglio. A las 10:44 p.m., el Costa Concordia se detiene en Punta del Gavianara a unos 20 metros de profundidad. Los pasajeros del Concordia están confundidos e inseguros. El capitán Scatino deja el puente en shock y observa el barco. 3.200 pasajeros no saben qué hacer. Más de 1.000 tripulantes están igual de confundidos. El segundo capitán, Roberto Bozio, inicia la evacuación antes de las órdenes oficiales. Esta decisión de los oficiales subalternos y la tripulación se considera un motín porque están actuando sin instrucciones del capitán. Algunos miembros de la tripulación están ordenando que se lancen balsas salvavidas al agua y otros están recomendando a los pasajeros que regresen a sus camarotes. No hay un liderazgo claro. A las 10:58 p.m. suenan 7 pitadas cortas y una larga indicando desplegar los botes salvavidas y evacuar el barco. Casi 2.000 personas han esperado 1 hora de pie en la cubierta, conscientes de lo que ocurrirá pero sin saber cómo actuar. Las 600 personas que abordaron hace unas horas aún no han hecho ningún simulacro de evacuación. Está programado para el día siguiente. El Concordia está escorado a estribor, por lo que no se pueden bajar los botes salvavidas de babor. Algunos pasajeros saltan al agua fría para nadar a la orilla.
Al abrir las compuertas de los botes salvavidas, estalla el caos. Gritan, mujeres y niños primero, aumentando el pánico. Los primeros botes salvavidas llegan al puerto de Giglio tras las 11 de la noche. Mario Pellegrini, el vicealcalde de Giglio, llega al puerto y se dirige al barco en un bote salvavidas, solo para descubrir que no hay nadie a cargo. Pasajeros bajan por escaleras de cuerda al costado del barco, mientras las embarcaciones se acercan para recogerlos. En 1 hora y 15 minutos, casi 3.500 personas llegan a salvo al puerto de Giglio. A las 11:45 p.m. arriba un helicóptero de rescate. A las 12:15 de la madrugada, casi todos en estribor, incluido el capitán Schettino y algunos oficiales, ya evacuaron, pero no todos han salido del barco. Algunos que ya estaban en los botes salvavidas deben volver al barco. Mientras el barco se asienta sobre las rocas, se escora lentamente hasta que finalmente deja de ladearse a casi 70 grados, haciendo que algunos botes salvavidas sean inútiles. A las 12:42 a.m., Gregorio de Falco, encargado del rescate en la Guardia Costera, llama al capitán Schettino a su celular. El capitán Schettino dice que cayó en un bote salvavidas y ahora está sentado en una roca fuera del puerto de Giglio. De Falco, excomandante de la Marina italiana, pierde la paciencia y le grita a Schettino: «¡Vuelve al maldito barco, imbécil!». Schettino le dice que coordinará el rescate desde su roca. A la 1 de la mañana, casi 1.000 personas siguen a bordo. Botes de rescate y helicópteros continúan la evacuación, recogiendo personas del agua y del barco. A las 4:46 de la mañana, la evacuación se registra como completa. Equipos de rescate buscan sobrevivientes. Hay 32 muertos o desaparecidos. Schettino no volvió al barco para ayudar en la evacuación. Los sobrevivientes son llevados al puerto de Santo Stefano, donde se instala un centro de coordinación y asistencia. Autoridades prohíben embarcaciones privadas e imponen una zona de exclusión de 1 milla náutica alrededor del barco. Entre el 14 y el 30 de enero, buzos de la Guardia Costera de la Marina Italiana y del Servicio de Bomberos y Rescate buscan en el barco a las personas desaparecidas. Marco Brusco, jefe de la Guardia Costera Italiana, confirma que aún no localizan a 29 personas, 4 tripulantes y 25 pasajeros. La oscuridad y los muebles flotando en el barco hacen peligrosa la labor de los rescatistas. Los buzos trabajan en parejas. Buscan en zigzag en áreas asignadas. Cada inmersión dura 40 minutos. Usan líneas de espeleología para guiarse cuando hay poca visibilidad y colocan tanques de aire de emergencia en el barco. Solo ven hasta 60 centímetros delante. Rescatistas hallan sobrevivientes, como una pareja surcoreana recién casada que dormía y el sobrecargo con una pierna rota. El 16 de enero, el trabajo de rescate se interrumpe cuando el mal clima mueve el barco aproximadamente 1.5 centímetros. Existe riesgo de que se deslice a aguas profundas o que se filtre el combustible. Las operaciones siguen tras 3 horas. Rescatistas usan explosivos para abrir accesos en el casco del barco. El barco sigue moviéndose hasta el 24 de enero, cuando el jefe de la Agencia de Protección Civil italiana lo declara estable. A finales de enero de 2012 se han recuperado 17 cuerpos. El 31 de enero concluye la búsqueda bajo la línea de flotación. En febrero, los sobrevivientes informan a rescatistas la última ubicación conocida de algunos pasajeros. Con base en esto, los buzos encuentran 8 cuerpos más en los restos del naufragio. La empresa holandesa de salvamento Smith International y la compañía italiana Neri comienzan a retirar las 2.380 toneladas de combustible pesado del barco. Primero vacían los 15 tanques que tienen cerca del 84% del combustible del barco, lo que toma casi un mes. Usan un proceso llamado perforación en caliente. Como los tanques están sumergidos, se contratan buzos comerciales para instalar válvulas en la parte inferior y superior de un tanque de combustible. El combustible espeso se calienta para hacerlo un poco menos viscoso. Se bombea agua de mar al fondo del tanque para reemplazar el combustible que se extrae por la válvula superior. El combustible flota sobre el agua. Al extraerlo, el agua de mar lo reemplaza desde el fondo del tanque, manteniendo la flotabilidad negativa y la estabilidad del barco. El proceso continúa hasta vaciar los 15 tanques el 24 de marzo. Luego, los buzos abren un agujero en el casco para entrar a la sala de máquinas inundada.
Retiran casi 350 metros cúbicos de diésel y lubricantes de la sala de máquinas. Fuera del barco se usa equipo robótico para encontrar otros 5 cuerpos entre el naufragio y el fondo marino. Retirados el combustible y aceites, inicia la remoción de los restos. Hay 2 opciones. Pueden desmantelar el naufragio en el lugar o pueden hacerlo flotar y luego desmantelarlo en un dique seco, que es lo que deciden hacer. Se planea sellar las brechas del casco, reflotar la embarcación con boyas inflables y remolcarla. Será el mayor salvamento jamás intentado. Se calcula que tomará de 7 a 10 meses y dependiendo del clima y el mar, iniciará en mayo de 2012 con un costo de $300 millones. El contrato para el trabajo de salvamento fue otorgado a una empresa conjunta entre la compañía de salvamento Titan, con sede en Florida, y la firma italiana Micoperi. Nick Sloan, experto sudafricano en salvamento, lidera la operación. En junio de 2012, 6 meses tras el encallamiento, una barcaza se coloca en estribor del barco. Retiran el radar, tobogán acuático y chimenea del barco para estabilizarlo y evitar que se deslice más en el fondo inclinado del mar. La chimenea del barco es la última en ser retirada en diciembre y para mediados de enero de 2013, las compañías de salvamento comienzan a construir una estructura de soporte submarina. Primero hacen un lecho marino artificial de arena y cemento en el lado de la pendiente del naufragio y luego construyen una plataforma de metal para sostener el barco. El 15 de enero de 2013 se ven 2 cuerpos desaparecidos en la popa del barco, pero no son recuperados debido a su ubicación inaccesible dentro del barco. De enero a septiembre sigue la construcción de la plataforma submarina. El Costa Concordia tiene un gran agujero bajo la línea de flotación, así que la ingeniería para reflotarlo es brillante. 15 flotadores se sueldan en el lado de babor del barco, que está por encima de la línea de flotación. Los flotadores son grandes tanques herméticos. Para septiembre de 2013, la plataforma submarina está lista y los flotadores de babor instalados. Aunque varían de tamaño, uno de estos flotadores mide 33 por 10 por 20 metros. Cada flotador desplaza 6.6 millones de litros, equivalente a 2.65 piscinas olímpicas. El 16 de septiembre, el equipo de rescate inicia el enderezamiento. Se colocan cables desde la plataforma hasta el lado de babor del barco. Los cables se tensan usando tensores hidráulicos llamados gatos de cable. El barco se jala lentamente a una posición vertical y al girar, los flotadores se inundan con agua de mar. El peso del agua en los flotadores permite girar el barco hasta quedar vertical y apoyado en la estructura submarina al día siguiente. El 26 de septiembre hallan un cuerpo en el centro del barco. Se hacen más inspecciones y se instalan flotadores en estribor. El 1 de febrero de 2014, durante la soldadura de los flotadores de estribor, una hoja de metal cayó sobre un buzo español, atrapándolo y causándole una herida en la pierna. Otros buzos lo liberan y lo llevan a la superficie, donde muere desangrado. El 14 de julio, los operadores de salvamento comienzan a reflotar el Costa Concordia desde su plataforma sumergida. Cada uno de los 30 flotadores desplaza unas 2.5 piscinas olímpicas de agua, sumando 75 en total. Eso significa que ofrecen casi el triple de flotabilidad para reflotar el barco de 60.000 toneladas, que debe desplazar agua equivalente a 24 piscinas olímpicas para lograr flotabilidad neutra. Poco a poco bombean el agua fuera de todos los flotadores hasta que el barco flota libremente de la plataforma. Luego lo remolcan una corta distancia desde la costa hacia aguas más profundas. El 23 de julio inician un viaje de 4 días a Génova. En el puerto, buzos hallan restos de cuerpos entre los escombros. El 3 de noviembre de 2014, casi 2 años tras el encallamiento del Costa Concordia, hallan el último cuerpo en los restos del barco. En 2015, el barco se desmantela por $115 millones y el metal se vende como chatarra. El Costa Concordia estuvo casi 2 años frente a la isla del Giglio. En ese tiempo, cazadores de recuerdos robaron cajas registradoras, joyas, muebles, arte y la campana del barco. Al chocar con el saliente rocoso, el impacto arrancó 2 tiras largas de acero del casco. Luego se hallaron en el lecho marino a 90 metros de la isla principal.
El costo total del desastre, considerando compensaciones, rescate y desguace, es casi $2.000 millones, 3 veces más que los 600 millones que costó construirlo. 33 personas fallecieron, entre ellas 27 pasajeros, 5 tripulantes y un buzo de rescate. El capitán Schettino fue acusado de homicidio involuntario. Sus abogados argumentaron que el barco estaba maldito porque la botella de champán no se rompió. Cumple 16 años de prisión y dudo que comparta litera con una bailarina moldava de 25 años. Actualmente, los cruceros deben hacer un simulacro de evacuación antes de zarpar. En una tranquila mañana de abril, un ferry de pasajeros surcoreano comienza a escorarse bruscamente al girar de rutina por el canal entre islas. Hay 443 pasajeros a bordo, incluidos 325 estudiantes de preparatoria en excursión a la isla Jeju. Se les indica a estudiantes y pasajeros que es peligroso salir y deben permanecer en sus camarotes mientras el barco se escora y se hunde sin ir a las cubiertas exteriores. Algunos ignoran las órdenes y suben a la parte superior del barco, mientras otros siguen las instrucciones del capitán y la tripulación. Investigué esta historia lo mejor posible. Cuando ha sido posible, he usado informes oficiales para confirmar detalles y en ciertos casos he resumido para contar la historia de forma más concisa. Así entiendo los hechos. Si tienes más información o investigaste más, compártelo en los comentarios. El Sewol es un ferry RoPax de 145 metros de largo y 22 de ancho, capaz de transportar 921 pasajeros, 88 autos y 60 camiones. RoPax es un buque roll-on roll-off con áreas para pasajeros. De 1994 a 2012, el Sewol opera en Japón como Ferry Namino, transportando carga y pasajeros para la compañía japonesa A-Line Ferry. En octubre de 2012, Shanghai Marine, con sede en Incheon, Corea del Sur, compra el Sewol a A-Line Ferry. Es un barco viejo y deteriorado. En el invierno de 2012-2013, antes de registrarse en Corea, el barco recibe modificaciones importantes. Añaden 2 cubiertas para pasajeros y amplían la bodega del barco. El tonelaje bruto del Sewol sube en 239 toneladas, de 6.586 a 6.825, lo que indica mayor volumen interno del barco. La capacidad sube en 116 personas, llegando a 956 en total, incluyendo tripulación. Las modificaciones suben medio metro el centro de gravedad del barco y lo alejan de la línea central. Después de que se completan las modificaciones, el Sewol es inspeccionado por el Registro Coreano de Navegación y considerado apto para su uso. Al aprobar las modificaciones, el Registro Coreano de Navegación también ajusta los límites de carga del Sewol. De hecho, reducen la cantidad máxima de carga que el barco puede transportar de 1.450 toneladas a 987 toneladas y aumentan la cantidad de lastre necesaria de 1.333 toneladas a 1.703 toneladas. Aunque Shanghai Marine ha aumentado el volumen de la bodega de carga del barco y pretende que el barco transporte más carga que antes, el barco se vuelve menos estable debido a las modificaciones, lo que significa que debe transportar menos carga y necesita más lastre para mantenerse nivelado. Tras las inspecciones, se colocan 37 toneladas más de mármol en la galería del barco, lo cual asumo que es decorativo. El barco entra en servicio en marzo de 2013 tras la aprobación del Registro Coreano de Navegación, antes de publicarse el informe final. Es difícil precisar la línea de tiempo exacta, pero parece que la aprobación se basa en los planos de las modificaciones y no en el informe de prueba tras la inspección. Los planos resultan ser documentos falsificados. Un año después, el informe de la prueba de estabilidad del Registro de Navegación de Corea se finaliza el 24 de enero de 2014. El informe señala que el Sewol se volvió más pesado e inestable tras las modificaciones.
Este informe no se envía ni a la Asociación de Navegación de Corea, responsable de los transbordadores, ni a la Guardia Costera, que supervisa a la Asociación y la Seguridad Marítima. De marzo de 2013 a abril de 2014, el Sewol realiza viajes regulares entre Incheon, cerca de Seúl, y la isla de Jeju, en Corea del Sur. El capitán Shin advierte a Shanghai Marine que el Sewol es inestable según el informe final de estabilidad. Shin envió sus advertencias a Shanghai Marine mediante un funcionario de la autoridad portuaria de Incheon el 9 de abril de 2014, 6 días antes del último viaje. Shin dice que la empresa lo amenazó con despedirlo si seguía objetando. Solicita reparar el equipo de dirección defectuoso el 1 de abril, pero no se realiza antes de que el barco se hunda. El 15 de abril de 2014, el MS Sewol se alista para salir de Incheon a Jeju en su ruta usual. El barco debía salir del puerto a las 6:30 de la tarde, pero la niebla limita la visibilidad a media milla náutica, por lo que las autoridades retrasan la salida. Aunque la carga máxima es de 987 toneladas, el Sewol transporta 2.147 toneladas. Algunos tanques de lastre se vacían para acomodar la carga. El barco transporta 761 toneladas de lastre, no las 1.703 con las que está registrado para navegar. No sé si sustituyen el lastre por carga y calculan la distribución del peso o solo buscan meter la mayor carga posible. La carga no está bien asegurada antes de que el barco salga del puerto. Las advertencias de niebla terminan a las 8:30 p.m. A las 9 p.m. el buque motor Sewol parte del puerto de Incheon, Corea del Sur. El Sewol es el único barco que sale esa noche. Normalmente hace 3 viajes de ida y vuelta por semana de Incheon a Jeju. Cada tramo de 264 millas del viaje toma 13 horas y media en completarse. El Sewol cubre esta ruta desde marzo de 2013 y ha realizado 241 viajes de ida y vuelta. Sale con 443 pasajeros, 33 tripulantes y más de 2.000 toneladas de carga, incluidos 185 autos. De los 443 pasajeros, 325 son estudiantes y 15 maestros emocionados por su excursión a Isla Jeju. Son de la escuela secundaria Dangwon en Anson, cerca de Incheon. El capitán Shin está de vacaciones. El barco está bajo el mando del capitán Lee Jun-suk, de 69 años, quien asumió recientemente el cargo por un contrato anual que le paga unos $2.500 mensuales. Es un capitán con más de 40 años en el mar y ya ha dirigido el Sewol en esta ruta. A la mañana siguiente, tras 10 horas de viaje, el barco ha avanzado a buen ritmo por la costa occidental de Corea del Sur. Los pasajeros despiertan tras dormir en sus camarotes. La mayoría de los estudiantes están compartiendo camarotes y han pasado la noche y la mañana riendo, bromeando y platicando sobre el viaje que les espera. El Sewol se ubica al suroeste de Corea del Sur, cerca del canal de Mangol, entre los archipiélagos de Mangol y Yusha. Espero pronunciar bien esos nombres. A las 7:30 am, el tercer oficial Park Hun-kyul asume el control en el puente del Sewol, mientras el capitán Lee descansa en su camarote. Park es un joven oficial de barco de 25 años, con solo 1 año de experiencia práctica en navegación. 5 meses de esa experiencia fueron en el Sewol. Ella navega el barco junto al timonel Cho Jung-ki, quien controla el timón. El Sewol navega a unos 20 nudos con un rumbo de 165 grados hacia el canal de Mangol. El canal de Mangol presenta algunas de las corrientes de marea más rápidas e impredecibles de la península de Corea. Navegar por ahí requiere mucha precaución, pero ahorra tiempo y barcos modernos con tripulaciones bien entrenadas como el Sewol navegan regularmente por esta ruta. El capitán del Sewol tomó esta ruta para ahorrar tiempo tras salir tarde de Incheon. Por lo general, un oficial más experimentado navegaría esta parte, pero la salida retrasada alteró los turnos de guardia, así que Park está de guardia durante el paso por el canal de Mangol. Condiciones tranquilas con viento y oleaje ligeros y buena visibilidad.
A las 8:20 am el barco está a poco más de 2 millas náuticas del canal. Park le pide a Cho cambiar de piloto automático a dirección manual, ya que quiere controlar el timón en esta parte crucial del viaje. El Sewol llega al canal a las 8:27 am con rumbo de 137 grados. Las zonas más anchas del canal tienen rocas y aguas poco profundas, pero en la ruta del Sewol no hay peligros. El barco se acerca a su último viraje y el desayuno ya se sirve en la cafetería. La mayoría de los pasajeros ya están despiertos y comenzando su día. La cafetería está llena de estudiantes. Algunos pasajeros están en la cubierta exterior, fumando, paseando o durmiendo. A las 8:40 de la mañana, Park y Cho están en el puente, parados uno al lado del otro cerca del timón del barco. A las 8:46 am, el Sewol viaja a 18 nudos, rumbo 135 grados. Park le ordena a Cho cambiar el rumbo de 135 a 140 grados. Cho nota que el barco se escora ligeramente al cambiar el rumbo, pero no le preocupa lo suficiente para decírselo a Park. Después de que Cho cambia el rumbo a 140 grados, Park verifica el rumbo en el radar para confirmar que es correcto el rumbo del barco. A las 8:48 de la mañana, Park ordena otro cambio de rumbo a 145 grados. Nuevamente, Cho gira el barco, pero el barco gira más rápido de lo que espera y sigue girando después de que centra el timón. Cho da 2 giros rápidos a babor para compensar. En total, gira el timón 5 grados a la izquierda. El barco no reacciona, sigue girando a la derecha. Park ve que el barco está muy escorado y piensa que por eso gira más rápido a estribor de lo normal. Ella le indica a Cho girar el timón en sentido contrario, es decir, hacia babor, sin saber que Cho ya lo hizo. Cuando Cho escucha esta orden, piensa que Park sabe que él ya está girando a babor y entiende que ella quiere decir que dirija el barco a estribor. Esto es en la dirección del giro descontrolado del barco en lugar de alejarse de él. Cho gira el timón a estribor y la mala comunicación entre los marineros empeora la situación del barco. Hay confusión y Cho exclama alterado que el timón no funciona. En la cafetería, la gente se pregunta si algo anda mal cuando notan que los platos y las mesas se están inclinando. Pueden sentir que el barco gira y creen que es normal. El barco mantiene el timón a 15 grados a estribor durante 40 segundos. Luego gira 45 grados a la derecha y después 22 grados más en el mismo lugar en 20 segundos. Es como girar ligeramente el volante de tu auto y las ruedas traseras pasan por una mancha de aceite, luego patinan detrás de ti. Pronto, el barco se inclina bastante hacia babor y está claro que algo anda mal. Las corrientes quizá empeoraron la situación. Los pasajeros oyen un fuerte estruendo de los niveles inferiores al soltarse la carga mal amarrada. El barco se inclina más a babor. A las 8:50 am, el Sewol se inclina 30 grados a la izquierda. Los pasajeros de repente se encuentran en un barco que se está volcando, el comienzo de un destino trágico para algunos. El capitán Lee sale corriendo de su cabina hacia el puente de mando. Pronto, todos los oficiales están en el puente. Cho apaga los motores y el barco queda a la deriva. El joven tercer oficial Park, comprensiblemente impactado por la rápida y grave escora del barco, empieza a llorar. El capitán Lee y la tripulación evalúan la situación e intentan decidir qué hacer. Lee no sabe si el barco se hundirá, pero se enfoca en la seguridad de los pasajeros. A las 8:52 am, Lee y su equipo planean el rescate e intentan retomar el control de la embarcación. Deben manejar la situación con cuidado para que todos sean rescatados del barco de forma segura si es necesario. La tripulación hace anuncios a los pasajeros mientras el barco se vuelca lentamente. Le dicen a todos que no se muevan, que se queden donde están y que es peligroso si se desplazan por el barco. Los mensajes suenan por los altavoces del barco y se repiten hasta que el agua entra a los camarotes. Varios mensajes piden a los estudiantes de la escuela secundaria Danwon quedarse quietos. Mientras tanto, la primera llamada de emergencia a tierra es realizada por uno de los estudiantes, Choi Do-ka. A las 8:52 am,
Choi llama al Servicio Nacional de Emergencias y reporta que su barco comenzó a volcarse. A las 8:54 am, Choi contacta a la Guardia Costera de Mokpo, en el sureste de Corea del Sur, y les explica la situación. 3 minutos después, la Guardia Costera de Mokpo ordena a el patrullero 123 ir al lugar. La embarcación zarpa a las 8:58 am. Según el manual de la Guardia Costera, la patrulla 123 debe inspeccionar el área y rescatar rápido a los pasajeros. Los anuncios en el sistema de altavoces del barco siguen diciendo: permanezcan donde están. El oficial de comunicaciones, Kang Hae-seong, advierte que moverse por el barco es peligroso. Otros miembros de la tripulación repiten este mensaje en persona a los pasajeros en todo el barco. Cuando el Costa Concordia se volcó, la tripulación pidió a los pasajeros quedarse en los camarotes y no moverse. Los pasajeros ignoraron las advertencias y fueron a la cubierta. Probablemente por una cultura autoritaria, la mayoría en el Sewol, especialmente los estudiantes de la escuela secundaria Dangwon, obedecen las instrucciones y permanecen bajo cubierta. Más tarde se recuperarán del barco los videos grabados por los estudiantes en sus celulares. Estos videos muestran a los estudiantes intentando entender lo que pasa en el barco y afrontar la aterradora situación. Hay confusión sobre la gravedad de la situación. En otros momentos hay miedo real, tienen miedo de que puedan morir. Algunos buscan chalecos salvavidas o se preguntan si el agua está muy fría para saltar del barco. Notan cosas como que sus zapatos empiezan a deslizarse por el piso. Otros pueden ver a través de las ventanas que el barco parece estarse hundiendo. También el barco parece oscurecerse. ¿Cuándo avisarán para evacuar? ¿Están decidiendo bien? ¿No se hunde el barco? Otros buscan escapar, pero cada vez es más difícil salir caminando por las paredes. A las 8:55 am, la tripulación del Sewol realiza su primera llamada a las agencias de rescate. Hay llamadas entre el barco y las agencias de rescate, así como entre estas agencias. La Guardia Costera y la Armada de Corea del Sur son informadas. Se envían 2 patrullas navales más a la escena. Las embarcaciones pesqueras locales llegaron a la escena desde las 9 de la mañana. Las agencias de rescate discuten la situación con Lee y su tripulación por radio. A las 9:20 am, la tripulación del Sewol reporta que el barco escora más de 50 grados a babor y se hunde más. A las 9:23 am, el Servicio de Tráfico Marítimo, que coordina el tráfico en la zona, ordena a la tripulación del Sewol avisar a los pasajeros que se pongan los chalecos salvavidas. La tripulación informa que la megafonía no funciona y el Servicio de Tráfico Marítimo les indica ordenar a los pasajeros que se pongan chalecos salvavidas y ropa extra para prepararse para el agua fría fuera del barco. No hay suficientes chalecos salvavidas para todos. Quizá por eso dicen al Servicio de Tráfico Marítimo que la megafonía no funciona. A las 9:25 de la mañana, el Servicio de Tráfico Marítimo le pide al capitán Lee que decida rápidamente si evacuar el barco o no, diciendo que no tienen suficiente información para tomar la decisión ellos mismos. Lee pregunta por el rescate y el Servicio de Tráfico Marítimo informa que las lanchas patrullas llegarán en 10 minutos y el helicóptero en 1. Lee dice que son demasiados pasajeros para un helicóptero. Él decide seguir indicando a los pasajeros que se queden en sus camarotes y Kang, el oficial de comunicaciones, lo anuncia por altavoces. Puede haber una brecha temporal y el sistema de transmisión ya no funcione. El Sewol se voltea y los pasajeros están confundidos. Tienen que decidir si siguen las instrucciones de la tripulación del barco. Algunos pasajeros siguen los anuncios de quedarse donde están, incluso cuando pueden ver que el agua está subiendo dentro del barco. La mayoría de los estudiantes sigue las indicaciones, mientras que otros prefieren ir a las cubiertas superiores en vez de quedarse abajo. La patrullera 123 llega a las 9:30 am, siendo el primer barco de rescate oficial tras el incidente y se le asigna el mando en la escena. Durante el tiempo entre ser enviada y llegar, la patrullera número 123 no contacta directamente al Sewol por radio. En vez de eso, contactan a otros barcos cercanos.
Al llegar, los tripulantes de la patrullera 123 desconocen la comunicación entre el Sewol y las agencias de rescate. No han hablado con la tripulación del Sewol ni entienden bien la situación. El Sewol está escorado más de 50 grados hacia babor. A las 9:33 am, tras confirmar que los barcos cercanos ayudarán en el rescate, el Servicio de Tráfico Marítimo indica a todos bajar los botes salvavidas para los pasajeros. El buque patrulla número 123 comienza las operaciones de rescate a las 9:38 de la mañana, cuando envían un bote inflable de rescate. Los rescatistas anuncian durante 5 minutos que la gente debe abandonar el barco y saltar al agua. La decisión de abandonar el barco no la toman el capitán Lee ni la tripulación. A las 9:38 am se pierde la comunicación entre el Servicio de Tráfico Marítimo y el Sewol. 3 minutos después, entre 150 y 160 pasajeros y tripulantes saltan por la borda. Para evacuar a los pasajeros, la tripulación del Sewol tendría que bajar a la cubierta inferior en un barco que se hunde y arriesgar la vida, pero eso no ocurre porque ya es demasiado tarde. Los de la cubierta superior y quienes saltan al agua son rescatados. Los rescatistas no pueden entrar al barco por la fuerte escora y no pueden rescatar a los pasajeros atrapados. Sorprendentemente, el capitán Lee fue de los primeros rescatados y fue fotografiado saliendo del Sewol en ropa interior hacia otro bote. Cientos de pasajeros permanecen en el barco obedeciendo a Lee mientras él lo abandona. El timonel Cho, el primer y segundo oficiales, fueron de los primeros rescatados junto al capitán Lee a las 9:46 am. Rescatan a otros tripulantes atrapados en el puente de mando del Sewol tras romper ventanas. De los 172 sobrevivientes, más de la mitad son rescatados por barcos pesqueros y otras embarcaciones que llegan antes que los botes de rescate. El Sewol se hunde con cientos de pasajeros, principalmente niños, a bordo. Obedecieron y se quedaron bajo cubierta. Ahora sus camarotes se llenan de agua y no pueden escapar. Siguen haciendo llamadas y enviando mensajes desde sus celulares mientras el barco se voltea y se hunde. Algunos mensajes son despedidas, otros piden ayuda y algunos muestran que los pasajeros aún no comprenden lo que ocurre. El último mensaje se envía a las 10:17 de la mañana. Después de que el barco se hunde, un sentido de urgencia trágicamente tardío se apodera de todos mientras se destinan recursos a una operación de rescate desesperada. Se envían al lugar barcos de la Marina, incluyendo un destructor y una fragata, junto con otras embarcaciones de rescate. También se envían aeronaves, incluyendo varios helicópteros. Llegan rescatistas, 40 buzos de fuerzas especiales, 82 de salvamento naval y 114 de la Flotilla de Guerra Especial Naval de Corea. El ejército de la República de Corea envía unidades, incluyendo 150 soldados del Comando de Guerra Especial y 11 ambulancias. Se intentan inmersiones en el barco, pero el sedimento removido en el lecho marino a unos 40 metros de profundidad hace imposible que alguien pueda entrar. Los rescatistas les resulta completamente imposible entrar al barco durante todo el día. A las 12:30 am del 17 de abril, la Guardia Costera lanza bengalas para iluminar el casco volcado, aún sobre la línea de flotación. 8 comandos de la Guardia Costera y buzos de la Marina buscan cuerpos y una posible entrada al casco del barco. A las 6 de la mañana, 171 barcos, 29 aeronaves y muchos buzos participan en el rescate. Durante todo el día 17 de abril, los buzos continúan intentando acceder. A las 10 de la noche, un día tras el naufragio, los rescatistas solo hallaron 14 cuerpos. No es hasta avanzada la mañana del 18 de abril que los buzos logran acceder al casco del barco por la cubierta de carga. Todos a bordo se han ahogado. En los meses siguientes, el número confirmado de muertos aumenta lentamente a 304. 5 personas nunca fueron recuperadas. Las consecuencias del hundimiento del Sewol y la pérdida de 304 pasajeros son enormes. El Sewol y varios miembros de la tripulación reciben gran parte de la culpa por la pérdida de sus pasajeros. El no haber ordenado a los pasajeros abandonar el barco, junto con su decisión de abandonarlo ellos mismos, causa indignación.
Días después del desastre, arrestan a toda la tripulación responsable de navegar el Sewol. El capitán Lee, el primer oficial Kang Won-sik, el segundo oficial Kim Young-ho y el jefe de máquinas Park Gi-ho son acusados de homicidio por negligencia grave. También hay arrestos en Shanghai Marine, la Asociación de Transporte Marítimo de Corea y el Registro Coreano de Navegación. El capitán Lee recibe cadena perpetua. El desastre tiene graves consecuencias para el gobierno de Corea del Sur y para la presidenta Park, quien era la mandataria del país en ese momento. A Park y a su gobierno se les acusó de ser responsables del entorno regulatorio laxo que permitió que el Sewol navegara en condiciones inseguras. Además de esto, también se les acusó de ser responsables de la mala operación de rescate que se llevó a cabo para el barco. Para empeorar las cosas, Park y su gobierno intentaron minimizar el desastre y controlar la reacción pública manipulando la información. La popularidad de Park cayó tras el desastre del Sewol y no se recuperó. Se propusieron y luego descartaron teorías alternativas como una explosión, choque contra arrecife o colisión con submarino. Como en muchos accidentes grandes, no fue un solo evento el que causó este desastre. Las modificaciones cambiaron el centro de gravedad del barco basándose en documentos falsificados para su aprobación. Tras probar la estabilidad del barco, los resultados no se compartieron con las autoridades regulatorias. El barco no tenía el lastre adecuado y la carga no estaba asegurada para evitar que se moviera durante el viaje. Y dejaron a una tripulación inexperta navegar el tramo más peligroso de la ruta. Después de que quedó claro que el barco tenía problemas, se les dijo a los pasajeros que permanecieran bajo cubierta y ellos obedecieron esas órdenes. Cuando se informó a las agencias de rescate, no tomaron el control hasta que fue demasiado tarde. A pesar de hacer la primera llamada de emergencia, Choi se ahoga en la embarcación volcada y su cuerpo es recuperado más tarde del interior del barco. Nunca se les dio la orden de abandonar el barco a los pasajeros bajo cubierta. Aunque había menos pasajeros que en el Costa Concordia, hubo más muertos. En ambos casos, los capitanes fueron de los primeros en dejar la embarcación.